1812. La Guerra de las Palabras. La historia la escriben los vencedores. Por eso no se menciona a los vencidos. Arthur Drexler. La Guerra de 1812, o Guerra Patriótica de 1812. Durante más de 200 años se han producido cientos de libros y pinturas sobre el tema de esta guerra. Se han recopilado decenas de mapas, se han escrito miles de artículos, se han publicado decenas de películas y ensayos publicados. Parece que ahora no hay mucho más que decir sobre esta guerra. Sin embargo, varios hechos me llevaron a revisar documentos de archivo. Al comienzo de la guerra, San Petersburgo había sido la capital de Rusia durante 100 años y albergaba al emperador, el Consejo de Estado, el Senado, el Tesoro, el Estado Mayor y otros órganos ejecutivos dependientes del forma de varios departamentos. A pesar de que el gobierno del país estaba en San Petersburgo, Napoleón, por alguna razón, fue a Moscú. Entonces, ¿con quién luchó Napoleón? ¿Con Rusia o con otro país? La novela Guerra y Paz es considerada la mejor descripción literaria de la guerra de 1812. Aunque la obra fue escrita 57 años después de aquella guerra, y el autor de esta obra, el conde León Tolstoy, nació 16 años después de la fecha significativa. Lo más interesante es que se han producido muchos cuadros basados en esta novela. Varios ejemplos del libro. Acontecimientos de 1812 en imaginería y pintura basada en la novela Guerra y Paz. Los artistas que leyeron la novela produjeron una visión de la guerra que representaron en sus obras. En el futuro, esta visión se sintió como un documental que describe eventos, pero ¿lo fue realmente? También hay una serie de documentos y mapas históricos que se publicaron mucho después de la fecha de la guerra. He aquí algunos ejemplos. El mapa del Teatro de la Guerra de 1812 fue elaborado por el teniente coronel Poltoratsky del Estado Mayor. Producido en San Petersburgo en 1859. El nombre y apellido de Poltoratsky en el documento y en la descripción no se menciona, pero entre los generales de la guerra de 1812 hay realmente una persona con ese apellido. Konstantin Markevich Poltoratsky ascendió al rango de teniente general en la infantería del Imperio ruso. Miembro de 5 guerras, incluida la guerra de 1812. Murió a la edad de 75 años en 1858. Y el mapa fue compilado por alguien con el mismo apellido en 1859. Al mismo tiempo, la carta parece haber sido utilizada durante los combates. En la descripción del vídeo, puede encontrar un enlace a este mapa y puede ver el mapa en detalle por sí mismo. El problema es que la tarjeta se emitió un año después de la muerte de la única persona que pudo hacerlo, un veterano de nombre Poltoratsky. Como es práctico, la persona falleció y la tarjeta fue firmada con su apellido. Y aquí hay otro documento llamado Descripción de la Guerra Patriótica de 1812. Escrito por el teniente general Mikhailovsky Danilevsky. Con 96 mapas y planos. Fue publicado en San Petersburgo en 1840.
Por supuesto, este es ahora un artefacto histórico importante, pero ¿por qué fue lanzado 28 años después de la guerra? Otro mapa de la guerra de 1812 que se publicó un siglo después, en 1912. Y nuevamente el mapa fue elaborado por los militares. El mapa fue elaborado por el personal del coronel Tamilin. Plan de batalla de la aldea de Borodino. Publicado en Moscú en 1824. 12 años después de la guerra, el momento perfecto para describir la batalla en detalle en el mapa. Y un documento más que se llama La Guerra Patria de 1812, 1813 y 1814. Al igual que los ejemplos anteriores, el documento con los mapas no se redactó años después, sino en 1911, es decir, casi 100 años después, y el documento también fue escrito por alguna razón no por un historiador, sino por el teniente coronel Teplikov. La lista de estos documentos es larga. He dado los ejemplos más llamativos. El comandante Mikhail Illarionovich Golenishev-Kutuzov fue acusado posteriormente por varios historiadores y estudiosos de no intentar atrapar al enemigo número uno del Estado, Napoleón. Y le proporcionó un pasillo para salir de Rusia. Incluso escribió una frase así, para construir puentes de oro. De una frase utilizada por el propio conde Kutuzov. Si alguna vez ha mirado los uniformes de los ejércitos ruso y francés durante la guerra de 1812, debe haber notado que hay una cierta similitud aquí. Uniformes similares, tocados de sultanas similares. Tenga en cuenta que estos son los mismos pompones en los tocados. Por supuesto, hubo diferencias en los emblemas de las charreteras y el bordado, pero debes admitir que durante la batalla es poco probable que se examinen estos signos. La principal diferencia según la cual la historia nos propone distinguir a los soldados y oficiales de los dos ejércitos es el color del uniforme. Los uniformes azules son los franceses, y lucharon contra los uniformes verdes, son los rusos. Recuerda estos colores, los necesitaremos más adelante. Pero, ¿era el color del uniforme la regla por la que los soldados distinguían a sus compañeros del enemigo? En un libro titulado Descripción histórica de la vestimenta y el armamento de las tropas rusas, en la página 30, vemos la siguiente observación. Para el uso diario, se asignan los siguientes uniformes al día. Caftán de un solo pecho o uniforme de lana, en el regimiento Gardias Cheval, azul oscuro. En los regimientos Dragón y Cazador, verde claro. En todas las demás tropas, verde oscuro. Esta disposición fue válida hasta 1819. Además, puedes encontrar muchas pinturas donde se representa a Napoleón con un uniforme verde. Resulta que las ordenanzas rusas, sirviente militar, de acuerdo con las reglas del regimiento de caballería, podían usar un uniforme azul oscuro, y Napoleón vestía un uniforme del color del uniforme del enemigo con el que estaba luchando. La situación es extraña. Y ahora propongo ver esta imagen. Representa un ataque de húsares, pero no son húsares rusos, como puede parecer, sino húsares franceses. Los intrépidos húsares rusos y el atrevido teniente Zhevsky. El teniente Zhevsky es un personaje del único musical de la era soviética, La balada de los húsares, Gusarskaya Ballada, que es una película dirigida por Eldar Ryazanov, estrenada en 1962. Los libros y las películas crearon esta imagen para nosotros. En la vida real, un simple lego difícilmente podría distinguir a un ruso de un húsar francés desde la distancia. Lo cierto es que los húsares franceses y rusos eran de color azul, azul oscuro, verde, rojo, gris, etc.
¿Qué pasaría si dos regimientos del mismo color se encontraran en batalla? ¿Por qué los regimientos de húsares rusos se parecen al gran ejército napoleónico? Echemos un vistazo a lo que sucedió antes de la guerra. En 1807, el emperador Napoleón y el emperador Alejandro hicieron las paces con los tratados de Tilsit. Según el Departamento de Manuscritos, en algún lugar de los anales de las bibliotecas rusas, se ha conservado la correspondencia entre Napoleón y Alejandro que llevaron a cabo en 1811. La última carta de Napoleón escrita desde Moscú a Alejandro fechada el 12 de septiembre de 1812. Después de que Moscú fuera ocupada por los franceses. Después de la guerra, se publicaron decenas de libros, donde Napoleón fue llamado nada menos que el Anticristo. ¿Estaban Napoleón y Alejandro tan unidos que siguieron manteniendo correspondencia durante las hostilidades? Además, la historia no dice nada al respecto. Este documento también menciona los llamamientos de Napoleón y Alejandro a sus tropas, cuando las tropas aliadas entraron en Francia. No se da una fecha, pero hasta donde sabemos, las fuerzas aliadas no entraron en Francia hasta 1814. Al leer este párrafo, uno tiene la impresión de que Napoleón y Alejandro lucharon en el mismo bando y que sus tropas fueron llamadas aliadas. A primera vista, esta teoría puede parecer descabellada, pero veamos qué tipo de evidencia existe si esto ha sucedido. Aquí en esta colección de manuscritos hay una mención de un discurso a Napoleón por los diputados de la provincia de Mogilev, pronunciado en Smolensk, en francés por un tal señor Prase en 1812. Nos dicen que hubo una feroz batalla cerca de Smolensk, y mucho más tarde se dibujaron muchas imágenes al respecto. Pero aparentemente Smolensk no solo se enfrentó a Napoleón, la ciudad también se reunió con él para un discurso. Aquí quiero volver al mapa del teatro de guerra de 1812 del teniente coronel Poltoratsky. A pesar de que el mapa se dibujó mucho más tarde, el mapa tiene una característica interesante. Según la leyenda en el mapa, las tropas comenzaron a dividirse en rusos y franceses solo después de la ocupación de Moscú. Antes de eso, las tropas están marcadas con un color. Y en el mapa vemos imágenes de tales tropas. En otras palabras, resulta que al menos antes de la captura de Moscú, lucharon juntos. El mapa del coronel Tomilin también tiene un detalle interesante. Aquí está el sello del bastón, y la fecha es 1811. Según la historia, Napoleón atacó a Rusia en 1812 y el ataque fue repentino. Entonces, ¿por qué vemos un mapa de 1811 con el Estado Mayor de San Petersburgo? Y al mismo tiempo, en el mapa, es exactamente donde se suponía que debía ir Napoleón. Solo hay una forma de explicar esto. En 1811, Alejandro en su correspondencia con Napoleón, aceptó el asalto y se publicaron mapas de este lugar en San Petersburgo. 100 años después, se tomó este mapa y los movimientos militares se dibujaron de acuerdo con una nueva versión inventada. En 1813, se publicó en San Petersburgo un álbum conmemorativo con retratos de generales y oficiales que participaron en la guerra de 1812. Es notable que las inscripciones en ruso estén traducidas al francés, y, sin embargo, el prefacio también está escrito en francés. Parecería que después de la guerra debería haber un aumento del patriotismo, pero no fue nada. El idioma francés no fue solo una moda.
y muchos residentes de San Petersburgo realmente no entendían bien el ruso. El zurdo ruso, Russkoye Stsevola, es el nombre de una serie de pinturas que representan a hombres rusos cortándose las manos para no servir en el ejército francés. Esta pintura tiene una firma en la parte inferior. Pero nada dice sobre el hecho de que en la historia, Napoleón reclutó hombres comunes durante su invasión. Supongamos que hubo un reclutamiento y muchos aceptaron servir con los franceses, pero ¿cómo lograron entender las órdenes en francés? Porque aprender francés era un privilegio de la clase alta. En la imagen también vemos a un oficial con un uniforme verde usado por los rusos. Y aquí también se representa un húsar con pantalones de rayas azules. Tal uniforme también fue usado por húsares rusos. Teniendo en cuenta que los rusos y los franceses lucharon en el mismo bando, entonces todo tiene sentido. El reclutamiento se llevó a cabo entre la gente común y llegaron nuevos soldados en destacamentos de habla rusa. El escudo de armas de las tropas de Napoleón y Alejandro I, estilo muy similar. Es una copa conmemorativa en honor al centenario de la guerra. Pero, ¿por qué está escrito el Anticristo Napoleón? ¿O ganó Napoleón esta guerra? ¿Quizás esta taza es una especie de malentendido? Con motivo del centenario de la guerra de 1812, se organizó una exposición en Moscú, que se titula En memoria de la Guerra Patriótica de 1812. En un libro titulado Breve descripción de la exposición, hay una descripción de las exposiciones. La exposición contó con fotografías de retratos gigantes de Alejandro y Napoleón hechos con plantas ornamentales vivas en el jardín del presidente de la Sociedad Rusa de Amantes de los Jardines. También está escrito aquí que la Asociación de Gbrokuriamp, CO en Moscú, producirá perfume, colonia y jabón llamado En memoria de Napoleón. En otros perfumes, las tapas de las botellas representaban al emperador Alejandro I, a Napoleón y al águila francesa. Cajas para botellas que representan las figuras del emperador Alejandro y Napoleón. Bouquet de Napoleón, perfume, colonia y jabón de la Asociación Rayet en Moscú. Las tapas de las botellas representan un águila francesa. En Moscú, Baudelaire CO producía jabón económico en envases ilustrados. El premio es un retrato de Napoleón y una breve descripción de la guerra. También los vinos y champaña Napoleón, Julien y Napoleonien. Los licores se entregaron a Dei Travnikov. La exposición presentó 2 cuadros, bordados por un campesino autodidacta sobre el tema Napoleón en el Elba, entregado a Likachev. También había 2 lámparas, una en queroseno con soporte de papel maché, en la que están representados Napoleón y el mariscal Berthier, la otra, eléctrica con una figura sentada de Napoleón, en yeso, entregada al museo por Michine. Bueno, creo que hay suficientes ejemplos aquí para asegurarnos de que Napoleón fue nombrado anticristo, más bien para la gente común. Y las imágenes de Napoleón se colocaron junto a la imagen de Alejandro y de una manera bastante respetuosa. Aquí puedes hacer la analogía más cercana. Puedes imaginar que en la exposición dedicada al aniversario de la Segunda Guerra Mundial, también se colocó una imagen de Hitler junto a la de Stalin. Honestamente, ni siquiera puedo imaginar tal cosa. Ahora surge una pregunta muy natural: si los rusos y los franceses lucharon en el mismo bando, entonces,
¿Contra quién lucharon? En este cuadro de Giovanni Battista Schiatti, contemporáneo de la guerra de 1812, vemos a esos guerreros. Presta atención a la ropa de los guerreros, una túnica y una chapca. Tienen barba. Pero en ordenanzas, granaderos y húsares, no verá púas. Solo se les permitía usar las patillas y el bigote. Observe al comandante en el centro de la imagen. El uniforme también difiere de los mostrados anteriormente, en sus manos sostiene una vara, símbolo del poder principesco. En esta imagen, que se llama El vuelo de los franceses desde Moscú, también vemos la imagen de un guerrero inusual. En esta litografía de Jacques Bleu, que aparentemente se hizo a partir de una pintura anterior, hay una imagen del conde Vasily Vasil'evich Orlov de Niso. En este contexto, vemos una especie de tropas no identificadas. Todos los guerreros, por el motivo que sea, llevan lanzas y todos llevan barba. Y aquí hay otra ilustración, titulada Ataque de los rusos en el campamento barricade cerca de Bruselas. Presta atención. Hay una batalla entre personas vestidas de diferentes colores, personas armadas con espadas y lanzas, y soldados con uniformes azules que les disparan con armas de fuego. Otra ilustración interesante llamada Lanceros y cosacos prusianos en la batalla contra la Guardia Francesa. Aquí, en el centro de la imagen, vemos la imagen de un coracero francés que dispara a dos personas con una pistola. En la parte inferior, está afirmado que es un bashkir y un cosaco. Cuidado, el cosaco tiene una lanza en la mano y el bashkir dispara con un arco. ¿De verdad? ¿Se seguían utilizando los arcos a principios del siglo XIX? ¿Qué sabemos de esta guerra? Y otra ilustración, que también se refiere a la guerra de 1812. La ilustración se llama La muerte de un kami querido. Fíjense, también vemos el arco en las manos del guerrero. Otro cómic que narra los acontecimientos de la guerra de 1812. Observe cómo se muestran los rusos aquí, se muestran en el lado derecho. ¿Qué tipo de guerreros están representados en las ilustraciones anteriores? ¿A quién se parecían? Propongo volver al manuscrito de los viejos creyentes ortodoxos, Starets, presentado anteriormente, que se llama La historia de Napoleón el Anticristo. Este manuscrito se conserva en la Biblioteca Estatal de Rusia. Y este manuscrito está basado en profecías. Está escrito de la siguiente manera: la profecía se basa en la llegada del Anticristo Napoleón, quien recibirá dignidad, secuestrará la capital, reunirá innumerables hordas, derrocará la capital del sur y ascenderá al trono, y ninguna fuerza no puede derrotarlo. Solo el ejército de Moisés, los cosacos y los soldados, los bardos para las cruces recogidas por el rey del sur de las hordas de grandes arqueros, hijos fieles de la patria, y lo pisotearán y casarán con él, todo su poder será derrocado. Sí,
Los guerreros representados son realmente similares a los arqueros de los siglos XV y XVI, pero, ¿se veían así los arqueros a principios del siglo XIX? Uno de los temas clave de la guerra de 1812 es la historia de Moscú. Napoleón fue a Moscú, pero, según la versión oficial, el Consejo Militar de Félix decidió irse de Moscú sin luchar. Y las tropas francesas entraron en la ciudad que había sido incendiada. Para fortalecer este episodio, decenas de cuadros sobre este tema fueron pintados por artistas de renombre. ¿Pero fue realmente el caso? Esta ilustración se llama Entrada triunfal de Napoleón en Moscú. Antes de Napoleón, vemos un destacamento de soldados con uniformes verdes. ¿Fueron realmente soldados rusos? Toda la procesión es observada por una multitud de personas. A juzgar por la ropa, no solo hay plebeyos, sino también nobles. Es extraño, porque la historia nos dice que todos salieron de Moscú y los franceses entraron en una ciudad vacía. Y aquí hay otra ilustración que representa la ciudad de Moscú en llamas. Nada de esta ilustración sería sorprendente si no fuera por la inscripción sobre el hecho de que Moscú es la capital de Rusia. Aunque, según la historia oficial, la capital en ese momento era la ciudad de San Petersburgo. Otra ilustración llamada La batalla de Moscú o La batalla cerca de Moscú. Al fondo vemos la ciudad. Y también vemos la fortaleza y los defensores de la ciudad. Entonces, de esta imagen, resulta que Moscú todavía no estaba abandonado, sino conquistado. Propongo familiarizarlos con la siguiente ilustración, que representa los eventos en Moscú en 1812. Aquí está el título, La captura y el fuego de Moscú. En la primera ilustración, vemos una batalla. Está escrito que los franceses estaban en guerra con los rusos. A continuación se muestra un dibujo del ataque a Moscú. Está escrito que los rusos estaban defendiendo Moscú. Además, la ilustración dice que todos los heridos han sido curados. A la derecha, una ilustración donde los franceses han capturado a los rusos. Y la ilustración inferior sugiere que los franceses dejaron Moscú en llamas y abandonaron la ciudad. En el libro de Vasilia Venarius, que se llama Entre los enemigos, este diario de un joven que presenció la guerra de 1812, que fue publicado, por alguna razón, en 1912, se encuentra una imagen de la medalla sobre la toma de Moscú por los franceses. Arriba está escrito que esta medalla se hizo en honor a la entrada del gran ejército en Moscú. Decidí buscar una foto original de esta medalla y, efectivamente, la encontré en la Biblioteca Nacional de Francia. Desafortunadamente, esto solo tiene un lado. Arriba, el título, Entrada a Moscú. Si Moscú fue abandonada y los franceses entraron en la ciudad vacía, entonces, ¿por qué se creó la medalla, Entrada a Moscú? Un detalle interesante de esta medalla es la representación de las cúpulas. Concretamente, lo que está por encima de las cúpulas. Creo que todos estarán de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con las cruces cristianas. Entonces, ¿cuál era la religión en Moscú antes de este año? En el libro, que se llama Monumentos numismáticos de la guerra patriótica, hay una ilustración de una medalla llamada Águila francesa a orillas del Volga. Esta medalla está escrita para indicar que los planes de la compañía incluían una campaña al Volga, que no se llevó a cabo debido a circunstancias fuera del control de Napoleón. Así que fue golpeado, por así decirlo, de antemano debido a los eventos que iban a suceder.
En el reverso hay una imagen alegórica del dios fluvial del Volga, que huye horrorizado hacia la derecha al ver un bastón con las insignias de las tropas francesas erigidas en la orilla del río. Supongamos que los historiadores tienen razón y que Napoleón inventó esta medalla de antemano. Propongo ahora mirar otra medalla, que se llama la retirada del Gran Ejército. Es con esta medalla que la serie de eventos franceses finaliza en 1812, de hecho, aquí comienza una serie de medallas que indican los eventos asociados con la caída de Napoleón. En el reverso, una representación alegórica del ejército francés en forma de guerrero con ropa antigua, corriendo hacia la derecha. Detrás, en el aire, vuela el dios de los vientos Hieles, sosteniendo frente a él una bolsa con Bóreas, el dios del viento del norte, y desatando este viento directamente sobre el guerrero que no tiene la fuerza para resistirlo. El paisaje desértico completa esta imagen, en cuyo fondo podemos ver un carro y un cañón abandonados, un caballo caído y un árbol sin hojas asomando tristemente en la distancia. Entonces, a juzgar por el contenido de la medalla, los franceses solo se retiran gracias a los elementos naturales, lo que para ellos es un consuelo para sus sentimientos nacionales. Si la medalla con el águila francesa en las orillas del Volga se puede explicar de alguna manera, esta medalla no se puede explicar de ninguna manera. Primero, la medalla dice que fue en noviembre de 1812. ¿Cómo pudo Napoleón haber predicho que las heladas severas golpearían este noviembre? Además, durante la retirada, Napoleón perdió la mayor parte de su ejército, y, de hecho, toda la campaña rusa terminó en desgracia para él, según la versión oficial. Entonces, ¿es esto realmente una excusa para lanzar una nueva moneda? Por lo tanto, supongo que Napoleón, sin embargo, llegó al Volga, habiendo conquistado no solo el reino de Moscú, sino también el reino de Kazán, acercándose a Kamyks y Nogais. Así, podemos explicar dónde apareció este último en las tablas de las batallas de la guerra de 1812. Después de eso, en noviembre, las heladas, inusuales para esa época, golpearon y el gran ejército tuvo que retirarse, sobre todo porque ya había cumplido la tarea principal. La medalla se llama Batalla de Borodino. En la medalla vemos la imagen de 3 soldados romanos peleándose con firmeza. ¿Y por qué el artista representó a 3 guerreros y no a 2? ¿Cuáles son las 3 fuerzas involucradas en esta batalla? Al parecer, había una razón para esto. En 1813 y 1814, un estudiante de la Oxford Christian Church, John Thomas James, visitó varios países, Alemania, Suecia, Rusia y Polonia. Como resultado de este viaje, escribió un libro y dibujó algunas ilustraciones interesantes de Rusia. Además, se comunicó con la gente y recopiló información sobre la situación en Rusia, lo que sucedió durante la guerra y lo que sucedió antes de la guerra. Ahora leeré extractos de su libro. Pero es una digresión que se puede decir sobre lo que escuchamos, más que sobre lo que realmente vimos cuando nos detuvimos. Será para volver al tema anterior e intentar una breve descripción de la ciudad de Moscú. La idea principal puede formarse simplemente, ya que puede haber varias ciudades, cuyos cuadrados representan un gran plan. El viejo Kremlin y Kitaygorod se encuentran en la parte central de la colina sobre el río Moskva. Y alrededor de estos, como núcleo, se destacan por separado los muros Belgorod, Zemlianoygorod y Sleboude. Además de la línea de crecimiento que marca la misma en lugares en áreas sucesivas. Kitaygorod o la ciudad tártara, además de ciertos edificios religiosos, contiene intercambios públicos o casas comerciales dentro de sus límites. Todos quedaron completamente devastados por el fuego, pero el espíritu de este lugar permanece. Entre las ruinas se han levantado tiendas,
puestos y carpas de todo tipo. Y la calle principal era, incluso ahora, el centro del bullicio y la actividad. El Kremlin contiene documentos públicos y departamentos estatales. Y aquí tomamos como punto de partida un tour de día completo que nos permitió apreciar el único ejemplo del antiguo esplendor de la capital de los antiguos príncipes y reyes. Se paró en medio del entorno dañado de la época del incendio, pero la furia bárbara de Napoleón atacó lo que la piedad rusa habría evitado. Y con una animosidad inimaginable, señaló a la desolación algunas de las partes más hermosas de la orgullosa fortaleza. Uno de los decretos perentorios que se emitieron fue el de volar el Kremlin que ocupaba tras su partida. Las minas están preparadas ya a las 2 de la madrugada de la última noche, cuando las abandonen, se cumplirá este terrible objetivo. Debido a las 2 primeras explosiones, parte del muro y una de las torres cercanas al río fueron destruidas. Desde la tercera explosión, la iglesia de San Nicolás y 4 maravillosas campanas de Moscú explotaron con una fuerza increíble. En ese momento, la sublime torre de Iván el Grande, el primer zar, fue rasgada de arriba abajo, y al cruzar las cúpulas que coronaban su cumbre, se hundió en ruinas debajo. Este choque estuvo lejos de ser el peor. Los muros del arsenal, con un espesor de 3 metros, parte del aporte de Saint Nicolás y varias torrecillas adyacentes, explotaron durante la noche. El terremoto fue suficiente para derribar a toda la ciudad. En el mismo libro, en la página 39, la siguiente descripción conduce, quizás, a la razón económica de la guerra. Durante el verano de 1812, los agentes de la casa judía de Rothenberg recolectaron monedas y lingotes de oro, que podían comprar a cualquier precio cada trimestre, y los enviaron todos a Rusia. Bonaparte luego fue a Moscú. La ansiedad estaba en su punto más alto y la gente temerosa, el celo irreflexivo y la codicia compraban oro. Se ha dicho que debería implementarse una transacción con un beneficio del 20%. Ya mencioné anteriormente que Napoleón, en Moscú, escribió una carta a Alejandro y creo que ha llegado el momento de leer esta carta. Rusia. Colegio Estatal de Relaciones Exteriores. Despacho. Carta de Napoleón a Alejandro y sobre el incendio en Moscú el 20 de septiembre de 1812. Escrito a mano en francés. Mi querido señor, mi hermano, ya no existe la hermosa y orgullosa ciudad de Moscú. Su incendio provocado la destruyó. He comenzado una guerra contra su majestad sin malicia. Una nota tuya antes o después de la última batalla habría detenido mi marcha. Y de hecho me gustaría sacrificarte la ventaja de ser el primero en entrar en Moscú. Si su majestad conserva alguno de estos sentimientos pasados, aceptará amablemente esta carta. Sin embargo, puede estar agradecido por estar al tanto de lo que está sucediendo en Moscú. Por eso, mi querido señor, mi hermano, le pido a Dios que proteja a su majestad y su orilla bajo su santa y digna protección. Bueno, ahora los dos generales realmente tenían una razón para pelear. Napoleón dijo directamente que le daría el derecho a Alejandro y a entrar en Moscú. Les presento un mapa francés del teatro de operaciones de la guerra de 1812 entre Francia y Rusia.
La tarjeta original se encuentra en la Bibliothèque nationale de France. La parte europea del territorio de Rusia que se muestra en este mapa se divide en dos partes: Rusia moscovita o moscovita rusa, y Tartaria moscovita. Al menos las dos inscripciones más grandes hablan de ello. La propia Rusia está dividida en regiones, pero debe tenerse en cuenta que algunas regiones se conocen como provincias o gobiernos. Por ejemplo, aquí vemos la provincia de Arkhángelsk, la provincia de Novgorod, las provincias de Smolensk, Belgorod, Kiev y Voronezh. El resto de las regiones están etiquetadas como ducados o reinos. Por ejemplo, en la parte central vemos los reinos de Moscú, Rostov, Suzdal y Vladimir. El reino de Kazán está marcado con un color distinto. También hay reinos designados que, según la versión oficial, dejaron de existir en el siglo XVI. Hay reinos como Siberia, Bulgaria y Astracán. Además, a juzgar por el mapa, estos territorios suelen destacar y no forman parte de Rusia. Es difícil creer que este sea un mapa de principios del siglo XIX. Entonces, Rusia en este mapa no parece algo unificado. El mapa contradice la versión oficial de la historia y confirma completamente la versión de que la Moscovia rusa estaba en guerra con la Tartaria moscovita. En el libro que describe la guerra de 1813, que ya he mencionado, Alejandro da la siguiente cita: la guerra de 1812 es la última guerra por la independencia del Estado, debe perecer o ganarse. La declaración es bastante extraña. En 1812 Napoleón atacó a Rusia amenazando con tomar el control de todo el país. Entonces, ¿de qué tipo de independencia estamos hablando? ¿Y por qué están hablando de estados y no de un país? Otra página de 1812, poco mencionada en la historia oficial, es la milicia popular. En las pinturas de artistas famosos que pintaron la guerra de 1812, ¿por qué casi no hay imágenes de la milicia popular? Sin embargo, la milicia popular se reunió en varias regiones y solo en la milicia de Moscú había 32.000 personas. Esta pintura representa a un guerrero de la milicia de Moscú sacrificando su vida con la intención de matar a Napoleón, pero mata por error a un coronel polaco. Fíjense, nuevamente vemos algo como una especie de lanza, y nuevamente vemos a un guerrero con barba. En 1812, la guerra no fue solo en el continente europeo, el mismo año en que la guerra también fue en el continente norteamericano, y esta guerra duró hasta 1815. Los académicos estadounidenses se preguntaron por qué la guerra angloamericana no recibía la debida atención en la historia mundial. A continuación se muestran algunos títulos de libros dedicados a esta guerra. La guerra de 1812, un conflicto olvidado. La guerra de 1812, conflicto por un continente. 1812, guerra con América. El hecho muy interesante es que, según la versión oficial, Inglaterra estaba en guerra con Francia. Y se puede ver el mismo uniforme similar, que solo difiere en el color del uniforme. Los indios también participaron en esta guerra. Si tenemos en cuenta la ilustración de Florida de principios del siglo XVIII que di antes y que parecía bastante europea, podemos llegar a la conclusión de que los hechos pueden no haber sido los mismos descritos en la versión oficial,
y los europeos que conquistaron el continente norteamericano han decidido guardar silencio sobre el estado real de las cosas en esta guerra. Sin embargo, se puede concluir sin ambigüedad que la guerra de 1812 fue en realidad una guerra mundial. La guerra de 1812 está simplemente llena de simbolismo masónico. Ojo en una pirámide flotante, símbolo del ojo que todo lo ve, podemos ver este símbolo no solo en medallas, sino también en arquitectura. La frase de las medallas, no por nosotros, sino por tu nombre. ¿Alguna pista sobre los iniciadores de esta guerra? En este cuadro de la exposición de 1812, vemos una representación alegórica de Napoleón. Arriba está la misma pirámide flotante y luminosa con un ojo en el medio. A continuación se muestra un cartel muy similar al de Alejandro y se coloca una corona en este letrero. Un águila bicéfala está representada bajo el signo, es un símbolo del Imperio ruso. El águila se posa sobre los hombros de Napoleón, que se representa como un guerrero romano. Tenga en cuenta que Napoleón está representado de manera bastante adecuada, a pesar de que está al final de la jerarquía. Parece que Napoleón tenía una relación con Roma, y además objetivo. En otra pintura, se hace referencia a Napoleón como rey de Roma, Karol Rysky. El Sacro Imperio Romano duró hasta principios del siglo XIX. Y después de que quedó claro que el Imperio de Oriente ya no era una amenaza, el Imperio Romano se disolvió. En el siglo XIX, Le Tartarín fue el héroe de las divertidas representaciones de cómics. En todas partes fue retratado como estúpido y, con razón, no recibió premios ni méritos. También se le ha descrito como soldado durante la guerra de 1812. Entonces, la guerra que comenzó en 1812 fue de hecho una guerra de dos mundos. El mundo occidental representado por el Imperio Romano. Y el mundo oriental, el mundo védico y asiático.